Bienvenidos al Grimorio. Historia original, Journey Towards Greatness, de Evil-God-Sarak. Link en la descripción. Capítulo 121, Derrota. Después de cuidar del huevo, Julian alimentó a sus Pokémon y se fue a dormir con Daisy. Un nuevo día y el viaje continuó. Julian no esperaba que Pueblo Lavarich estuviera tan lejos. Le tomó 2 días llegar aquí. Julian, finalmente llegamos a Pueblo Lavarich. ¿Qué quieres hacer primero? Julian le preguntó a Daisy, que estaba bastante cansada ahora. Daisy, ¿qué tal si vamos a un manantial termal primero? Dijo con destellos en sus ojos. Julian, debería buscar una posada que también tenga un manantial termal. Cabalgó alrededor de la ciudad y finalmente encontró una pequeña posada que tenía tanto manantial termal como baño de arena. Julian habló con la posadera, que era una anciana, y alquiló una habitación por unos días. Daisy no esperó y tan pronto como dejó sus cosas en la habitación, se lanzó hacia el manantial termal arrastrando a Julian con ella. Era un manantial separado solo para parejas y Daisy se aferraba a Julian con los ojos cerrados y disfrutando su tiempo con él. Julian estaba ocupado pensando en el incidente que sucedió en esa isla. Aunque no lo mostró entonces, estaba bastante preocupado si Shadow Legend podía obtener control sobre Rayquaza o el Pokémon misterioso. No solo Owen, sino todo el mundo estaría en problemas. Julian, este Pokémon misterioso, ¿podría ser Deoxys? Julian estaba pensando en cómo detener a Zapdos. Podría haber ido fácilmente a Larus y eliminarlos, pero ahora Daisy estaba con él. No quería ponerla en peligro mientras lo hacía, así que decidió tomarlo con calma. Ya había arruinado su plan deteniéndolos de obtener esa gran cantidad de piedras mega y cristales e incluso tomó todas sus piedras mega y los dejó en la isla. Julian, no pensemos en eso ahora. Solo relájate y disfruta el baño. Julian cerró los ojos y calmó su mente. Al día siguiente, Julian despertó bastante tarde. Ya eran las 10 de la mañana. Miró alrededor y vio que Daisy no estaba por ninguna parte. Se levantó y se puso la ropa y salió para encontrar a Daisy disfrutando de un baño de arena. Daisy notó a Julian y le agitó la mano. Daisy, Julian, ven y únete a mí. Julian sonrió, pero de repente notó algo que se lanzaba hacia Daisy desde bajo tierra. Frunció el ceño y envió a Grovyle. Julian, Grovyle, detén esa cosa. Grovyle salió y vio un bulto en la arena que se lanzaba hacia Daisy. Grovyle se lanzó hacia el bulto en la arena y lo golpeó. El bulto de arena fue destruido y un Pokémon fue expuesto. Fue enviado rodando hacia atrás. El Pokémon aterrizó en su cabeza y empezó a luchar para ponerse de pie, pero le estaba costando. El Pokémon tenía una cabeza grande y un cuerpo muy pequeño que era de color naranja. Julian, ¿un Trapinch? Julian se sorprendió de ver un Trapinch aquí. Los Trapinch usualmente vivían en áreas desérticas donde hay mucha arena. No esperaba ver un Trapinch aquí. La posadera se apresuró al oír el ruido. ¿Posadera, pasó algo? Julian señaló a Trapinch. Julian, ¿es tuyo? La posadera miró a Trapinch y rió. Posadera, oh, ese Trapinch es habitual aquí. Debe haberse separado de su grupo y de alguna manera llegó aquí. Ahora vive aquí. Realmente le gusta morder la cabeza de personas desprevenidas, pero no las lastima. Julian suspiró aliviado. No pudo evitar imaginar qué habría pasado si Trapinch mordía realmente fuerte. Julian caminó hacia Trapinch y lo levantó y lo colocó en sus piernas. Trapinch se puso feliz y saltó a la pierna de Julian y lo mordió. Julian se sobresaltó e intentó quitar a Trapinch, pero el agarre de Trapinch era muy fuerte. Posadera, oh, parece que Trapinch te quiere mucho. Daisy también rió al verlo. Daisy, ese Trapinch es tan lindo. Jeje. Julian pensó en una idea y sacó un Poképuff de su mochila y lo colocó en el suelo. Trapinch olió el delicioso Poképuff y soltó la pierna de Julian y atacó el Poképuff y lo tragó de un golpe. Julian intentó escapar, pero Trapinch empezó a seguirlo donde quiera que fuera. Los ojos de Trapinch brillaban ya que quería más Poképuffs.
Julian estaba indefenso y alimentó sus Poképuffs uno tras otro hasta que Trapinch se llenó. Trapinch literalmente comió la mitad de los Poképuffs que tenía con él. Julian, ¿cómo puede este pequeño comer tanto de un golpe? Julian estaba impactado por el apetito de Trapinch. Solo era superado por Snorlax. Después de llenarse, Trapinch una vez más mordió la pierna de Julian. Solo sacudió la cabeza admitiendo la derrota. Posadera, oh, parece que Trapinch realmente te quiere mucho. ¿Por qué no lo cuidas? Julian se sorprendió al oír a la posadera. Julian, ¿no es tuyo? Posadera, no. Trapinch es salvaje y nadie lo ha capturado. Deberías llevarlo contigo. Sé que estará muy feliz. Julian, ¿estás segura? La posadera sintió con una sonrisa en su rostro. Julian miró a Trapinch, que estaba mordiendo su pierna. Julian, ¿qué dices, pequeño? ¿Quieres venir conmigo? Trapinch miró a Julian y soltó su pierna y se paró frente a él y asintió con la cabeza. Julian, genial. Julian sonrió y sacó una Pokéball vacía y la lanzó a Trapinch. Trapinch entró a la Pokéball y sonó 3 veces indicando que la captura fue exitosa. Julian llamó a Trapinch y Trapinch una vez más mordió la pierna de Julian. Grovyle avanzó y saludó a Trapinch. Trapinch soltó a Julian y empezó a jugar con Grovyle. Julian, sistema, estadísticas de Trapinch. Sistema, afirmativo. Trapinch tipo tierra nivel 19 edad 13 meses vínculo 60% PS 60 ataque 100 defensa 60 AT. ESP. 60 Dev. ESP. 65 velocidad 40. Movimientos mordisco, ataque finta, bofetada lodo, bulldoze, tumba arena, excavar. Habilidad corte hiper, desbloqueada, fuerza bruta, desbloqueada. Julian, sus estadísticas están bien excepto su ataque que está en otro nivel. Su set de movimientos está bien y sus habilidades también son geniales. Julian estaba feliz de conseguir un buen Pokémon. Julian, debería entrenar a mis nuevos Pokémon antes de enfrentar el gimnasio. No he tenido tiempo de entrenarlos en absoluto recientemente. Julian miró a la posadera y le hizo una pregunta. Julian, ¿hay algún lugar donde no haya residencia en esta ciudad? Posadera, bueno, sí. Sube a la cima del monte Chimenea. Nadie vive allí y hay muchos Pokémon salvajes allí también. Julian, ya veo. Decidió entrenar en el monte Chimenea por unos días. Capítulo 122, Kirlia. Julian le dijo a Daisy que se quedara en la ciudad mientras entrenaba en el monte Chimenea. Daisy estuvo de acuerdo ya que no quería interferir con su entrenamiento. Julian luego sacó su bicicleta de su mochila dimensional y se alejó cabalgando hacia el monte Chimenea. Una vez que llegó cerca del monte Chimenea, vio teleféricos que llevarían a los turistas a la cima. Julian decidió tomarse su tiempo y subir en bicicleta a la cima de la montaña. Los caminos de la montaña eran bastante difíciles, pero su bicicleta estaba hecha para viajes de montaña, así que no tuvo problemas mientras la conducía. Después de llegar a la cima del monte Chimenea, sintió que la temperatura subía. Es porque el monte Chimenea es un volcán activo. Miró alrededor y vio que este lugar era perfecto para entrenar. Luego llamó a Trapinch, Milotic y Larvitar, ya que eran los mejores Pokémon que tenía que podían enfrentarse a tipos fuego. Julian empezó con Milotic primero e intentó enseñarle anillo de agua y cola acuosa. Luego pasó a Larvitar y le enseñó cómo usar poder tierra más eficientemente. Incluso le pidió a Hatran que guiara a Larvitar. Julian luego enseñó a Larvitar cómo usar triturar y Larvitar lo aprendió fácilmente y su mordisco se convirtió en triturar. Luego hizo que Larvitar aprendiera deslizamiento rocoso. Luego pasó a Trapinch. Trapinch ya tenía buenos movimientos aunque no eran muchos. Julian decidió subir de nivel a Trapinch ya que aprendería algunos movimientos automáticamente. Durante los siguientes días, Julian entrenó a estos 3 Pokémon. Eso no significa que Ralts y Grovyle fueran dejados solos. Hizo que Gengar y Venusaur entrenaran a Ralts y Grovyle respectivamente.
Aunque Gengar no era de tipo psíquico, podía enfrentarse de frente contra cualquier Pokémon psíquico fuerte usando solo energía psíquica, y Venusaur era maestro en controlar plantas y energía planta. Ralts y Grovyle tuvieron que pasar por un entrenamiento estricto bajo Gengar y Venusaur. Después de 5 días de entrenamiento, Milotic, Larvitar y Trapinch están teniendo una batalla simulada de 3 vías. Julian solo los observa y ve cómo se desempeñan sin ninguna instrucción. Tenía a Infernape a su lado para que nada saliera mal. Milotic empezó fuerte con un poderoso pulso agua. Como Trapinch y Larvitar eran débiles a los movimientos de tipo agua, los esquivaron rápidamente. Trapinch usó excavar y escapó bajo tierra. Larvitar era un poco lento, pero usó defensa férrea. De repente se protegió con una capa de hierro que redujo severamente el daño de pulso agua y como Larvitar tenía una defensa muy poderosa, estaba bien. Milotic se puso defensiva y se volvió muy observadora ya que sabía que Trapinch podía atacar en cualquier momento. Larvitar tomó esta oportunidad y usó triturar. Una enorme mandíbula oscura apareció en el aire y cayó triturando sobre Milotic. Milotic era muy inteligente, así que usó anillo de agua y se rodeó de agua y lo hizo fácil para ella moverse en el terreno áspero. Escapó del triturar, pero de repente fue tomada desprevenida por Trapinch. Trapinch salió del suelo justo frente a ella y usó mordisco. Al estar tan cerca del ataque, Milotic no pudo escapar, así que intentó llevarse a Trapinch con ella. Usó cola acuosa y golpeó a Trapinch y lo envió rodando por el suelo. Milotic fue golpeada por el mordisco y se hirió, pero su anillo de agua lentamente empezó a curarla. Larvitar vio su oportunidad y se lanzó hacia Milotic usando cabeza de hierro. Milotic vio a Larvitar cargando hacia ella y una vez más usó cola acuosa. Chocaron y con un Vine Malodek fue enviada hacia atrás y Larvitar se mantuvo en pie, principalmente debido al tipo de movimiento y su peso pesado. Milotic se levantó. Trapinch también volvió a ponerse de pie y los tres llegaron a un punto muerto una vez más. Julian, ok, suficiente. Todos lo hicieron genial. Julian los detuvo y estaba bastante feliz con los resultados. Todos habían mejorado mucho y entendieron cómo batallar correctamente. Julian caminó hacia ellos y los recompensó con sus snacks favoritos. Julian luego miró a Grovyle y Ralts. Julian, ok, ustedes dos son los siguientes. Grovyle y Ralts van a tener una batalla simulada ahora. Ralts estaba lista para evolucionar, pero se estaba restringiendo para evolucionar ya que quería ser buena controlando sus poderes psíquicos antes de evolucionar. Julian, ok, comiencen. Ralts empezó fuerte aumentando su ataque especial usando mente clara. Grovyle aumentó su velocidad usando agilidad y se lanzó hacia Ralts usando golpe. Ralts de repente usó doble equipo y esquivó el ataque. Luego usó Psico-Onda y lo envió hacia Grovyle con toda su fuerza. Grovyle una vez más usó agilidad y aumentó su velocidad y se lanzó hacia Ralts usando tijera X. Sintiendo el peligro, Ralts se teletransportó y apareció justo detrás de Grovyle y usó Psico-Onda. Para su sorpresa, Grovyle se giró y la atacó usando golpe. Ambos fueron golpeados y enviados hacia atrás. Grovyle mantuvo su posición ya que su cuerpo físico era fuerte. Ralts, sin embargo, cayó al suelo, pero no se rindió y se levantó. De repente su cuerpo empezó a brillar. Empezó a evolucionar. Su cuerpo se volvió más alto y creció un par de piernas. Su cuerno se separó en dos y ahora tenía uno en cada lado de su cabeza. Ralts evolucionó en Kirlia. Julian, finalmente decidió evolucionar. Es bueno. La evolución no debería mantenerse suprimida por mucho tiempo. Kirlia se levantó y usó voz encantadora. Este movimiento no podía ser esquivado en absoluto a menos que un Pokémon estuviera bajo tierra o alto en el cielo. Grovyle se vio afectado y se dañó. Grovyle una vez más usó agilidad y aumentó su velocidad y se lanzó hacia adelante. Kirlia una vez más usó voz encantadora, pero esta vez Grovyle tenía una sorpresa. De repente creó una bola de energía y la envió con velocidad extrema hacia Kirlia. Kirlia no pudo escapar ya que el movimiento estaba justo frente a ella. Ambos fueron golpeados. Grovyle fue a su rodilla y Kirlia fue enviada rodando hacia atrás. Julian,
suficiente. Detengámonos aquí. Ambos lo hicieron genial. Julian acarició a ambos y les dio su snack favorito, pero antes de que pudieran tenerlo, Trapinch de repente saltó y se agarró a ellos y corrió. Al verlo, Grovyle y Kirlia se enojaron y persiguieron a Trapinch. Julian rió al verlo. Miró a Infernape y vio que también estaba sonriendo. Julian sonrió y acarició la cabeza de Infernape. Julian, han mejorado, ¿verdad? Infernape asintió con una sonrisa en su rostro. Julian miró a sus 5 Pokémon jóvenes que corrían alrededor del campo felizmente. Julian, sistema, muestra sus estadísticas. Sistema, afirmativo. Grovyle tipo planta nivel 26 edad 11 meses vínculo 90% PS 80 ataque 120 defensa 80 AT. ESP. 135 Dev. ESP. 90 velocidad 118. Movimientos mirada, golpe, mega drenaje, semilladora, ataque rápido, agilidad, hoja afilada, protección, bola de energía, tijera X. Habilidad espesura, desbloqueada, desahogo, desbloqueada. Trapinch tipo tierra nivel 22 edad 13 meses vínculo 75% PS 70 ataque 140 defensa 80 AT. ESP. 80 Dev. ESP. 85 velocidad 70. Movimientos mordisco, ataque finta, bofetada lodo, bulldoze, tumba arena, excavar, poder oculto. Habilidad corte hiper, desbloqueada, fuerza bruta, desbloqueada. Milotic tipo agua nivel 23 edad 17 meses vínculo 78% PS 115 ataque 80 defensa 90 AT. ESP. 130 Dev. ESP. 145 velocidad 90. Movimientos refrescar, pistola agua, pulso agua, rayo hielo, anillo de agua, cola acuosa. Habilidad escama maravilla, desbloqueada, competitiva, desbloqueada. Larvitar tipo roca barra diagonal tierra nivel 27 edad 9 meses vínculo 90% PS 120 ataque 100 defensa 130 AT. ESP. 80 Dev. ESP. 110 velocidad 65. Movimientos triturar, mirada, tormenta de arena, defensa férrea, sustituto, cabeza de hierro, bulldoze, poder tierra. Habilidad agallas, bloqueada, velo arena, desbloqueada. Kirlia tipo psíquico barra diagonal hada nivel 26 edad 12 meses vínculo 90% PS 70 ataque 70 defensa 65 AT. ESP. 142 Dev. ESP. 120 velocidad 90. Movimientos gruñido, psico-onda, confusión, mente clara, doble equipo, teletransporte, beso drenaje, voz encantadora, pantalla de luz. Habilidad sincronía, desbloqueada, telepatía, desbloqueada. Julian, todos están en gran condición. Julian, ok, ahora es hora de irnos. Tenemos una batalla que ganar mañana, así que todos deberían descansar. Diciendo eso, Julian llamó a todos de vuelta a sus Pokeballs y se dirigió de vuelta a la posada. Capítulo 124, Torre Espejismo. Cuando Julian regresó a la posada, fue recibido por Daisy y ella ya había preparado comida con la ayuda de la posadera. El día fue largo, así que Julian comió su comida, alimentó a sus Pokémon y se fue a dormir. Tienen una batalla que ganar mañana. A la mañana siguiente, Julian despertó temprano y se despidió de Daisy y se dirigió hacia la casa de baños de manantial termal más grande de la ciudad. También es conocida como el Gimnasio Lavarich. Cuando Julian llegó al gimnasio, vio una gran casa roja de estilo tradicional. Entró y encontró 2 largos corredores que iban alrededor y un gran jardín justo en el medio. Mientras miraba alrededor, vio a un anciano calvo caminando hacia él con una escoba en su mano. Anciano, quizás eres un desafiante, joven. Julian, en efecto. ¿Puedo saber hacia dónde ir? Anciano, ya veo. Puedes ir por cualquiera de los 2 lados. Ambos conducen hacia el campo de batalla donde la líder de gimnasio estará esperando a su desafiante. Julian asintió y tomó el corredor izquierdo.
Caminó por unos minutos y se encontró frente a un gran manantial termal. Al no ver camino alrededor, Julian simplemente saltó a través del manantial termal con un gran salto porque no quería que su ropa se mojara. Bueno, tuvo suerte porque si hubiera entrado al manantial termal habría sido atacado por algunos Pokémon que fueron criados por el gimnasio. Julian continuó hacia adelante y tuvo que saltar a través de 3 manantiales termales más. Después de eso, finalmente llegó al campo de batalla. Cuando llegó allí, vio un campo de batalla normal. Julian, parece un campo de batalla normal para mí. ¿Dónde está esta líder de gimnasio? Julian miró alrededor para encontrar a la líder de gimnasio, pero ella no estaba por ninguna parte. De repente escuchó pasos rápidos como si alguien estuviera corriendo. Julian se giró para mirar en la dirección de donde venía el sonido de los pasos. Luego vio a una joven mujer con cabello rojo atado recto vistiendo una blusa negra y jeans corriendo hacia el campo de batalla. Luego de repente tropezó y cayó de cara. Julian se sintió incómodo al verlo, así que solo se giró y no le importó ella. La líder de gimnasio se puso de pie y tomó su posición en el campo de batalla. Flannery, mi nombre es Flannery y soy la líder de gimnasio del gimnasio Lavarich. Julian asintió. Julian, soy Julian. Flannery, ok, Julian. Así que estás aquí para desafiarme, ¿eh? Ten cuidado, no soy tan fácil de derrotar solo porque me viste caer allí. Julian, lo sé. Solo eres torpe. Flannery, ¿quién dijo que soy torpe? Julian, nadie. Solo lo asumí por lo que dijiste. Flannery se quedó sin palabras. Flannery, olvídalo. Hablemos de las reglas. Las reglas son las mismas que en cada gimnasio. Batalla de 3 Pokémon contra 3. Julian asintió sin decir nada. Flannery no lo estaba tomando bien. Era una persona alegre y torpe y le gustaba hablar. Ver a Julian solo quedarse mudo la hizo sentir incómoda. Flannery, ok, entonces empecemos. Slugma, sal. Flannery envió a Slugma. Es un Pokémon de tipo fuego puro. Julian, Trapinch, estás arriba. Trapinch salió de su Pokéball y miró alrededor. Vio a Slugma frente a él. Sabía que esta era su primera vez en una batalla oficial, así que estaba listo. Flannery, un tipo tierra. Slugma no tiene mucho para contrarrestar. Incluso sus movimientos tendrán poco efecto en él. Flannery sabía que estaba en una posición difícil desde el principio. Ahora está tensa. Flannery, Slugma, usa pantalla de luz. Julian, Trapinch, usa excavar. Trapinch usó excavar y fue bajo tierra. Pantalla de luz puede reducir el poder de un ataque especial, pero Trapinch era un atacante puramente físico. Flannery, Slugma, mantén la guardia. Flannery no tenía forma de contrarrestar un excavar. Slugma solo podía aprender movimientos psíquicos, roca y fuego, y 1 o 2 de tipo acero y tierra, pero también eran inútiles contra excavar. De repente Trapinch llegó bajo Slugma y lo envió directo hacia arriba en el aire. El daño fue grande. Flannery, Slugma, usa llamarada en Trapinch. Slugma en el aire se giró y apuntó a Trapinch y envió una llamarada hacia él. Julian, excavar de nuevo. Crea un pozo cónico. Trapinch escapó de la llamarada yendo bajo tierra de nuevo. De repente el suelo cambió y se convirtió en un pozo cónico. Slugma cayó justo en el medio de él. Flannery, Slugma, intenta escapar. Slugma intentó escapar, pero no era posible. Estaba atascado. Los Trapinch usan este tipo de pozo cónico para atrapar a su presa y cualquier cosa que entre no puede escapar. Julian, termínalo. Mordisco. Slugma era incapaz de moverse en absoluto aunque lo intentó con fuerza. Cada vez que ganaba algo de terreno, se deslizaba de vuelta al centro. Desafortunadamente para él, justo cuando regresaba al centro, una mandíbula hecha de energía oscura salió del lado del pozo y se cerró triturando sobre Slugma, pero no se detuvo allí. De repente la mandíbula creció más grande y se abrió y trituró de nuevo. El mordisco de Trapinch también se convirtió en triturar. Julian, genial.
Slugma se desmayó por el triturar repetido. Flannery solo miró a Julian. Se dio cuenta de que este oponente de ella era un problema serio. Sus Pokémon no son lo suficientemente fuertes. Flannery se dio cuenta de que su equipo era realmente débil contra tipos tierra. Tenía un contrarresto para roca y agua, pero tierra era su mayor debilidad. Flannery, Numel, Sal. Su siguiente Pokémon es Numel, un tipo fuego/tierra. Es 4 veces más débil al agua y 2 veces a tierra. Julian miró a Numel y pensó por un segundo. Sabía que Numel podría tener algunos movimientos que son muy efectivos contra Trapinch. Julian, Trapinch, regresa. Milotic, estás arriba. Julian llamó de vuelta a Trapinch y envió a Milotic. Milotic salió de su Pokéball y vio a su oponente. Ella también estaba lista para su primera batalla oficial. Julian, Milotic, anillo de agua. Milotic activó anillo de agua tan pronto como todo su cuerpo estuvo cubierto con un velo de agua. Julian tuvo esta idea para hacer que Milotic se moviera fácilmente en el suelo. Flannery, Numel, usa placaje corporal. Numel cargó hacia Milotic y saltó y cayó estrellándose sobre Milotic. Julian, cola acuosa. Milotic solo mantuvo su posición y lanzó su cola hacia Numel. Lo golpeó como a una mosca en el aire. Numel fue enviado estrellándose contra el suelo y se desmayó. Fue un KO de un golpe. Flannery suspiró al verlo. Llamó de vuelta a su Numel desmayado. Flannery, vamos, Torkoal. Pongamos una pelea. Su Torkoal era su Pokémon final. Flannery, cabeza de cráneo. Torkoal cargó hacia Milotic mientras su cabeza empezaba a cubrirse de energía blanca. Cabeza de cráneo era un movimiento muy poderoso y nada querría ser golpeado por él. Afortunadamente, Milotic aún tenía la ventaja en tipo y podía infligir daño a Torkoal. Julian, cola acuosa. Milotic balanceó su cola muy rápido. Flannery, defensa férrea. El cuerpo de Torkoal se cubrió de energía acero. La cola de Milotic aterrizó en la cabeza de Torkoal. La colisión causó una onda de choque y Milotic fue empujada un poco hacia atrás. Recibió algunos rasguños en su cola, pero se estaban curando lentamente debido al anillo de agua. Julian, pulso agua. Milotic creó un gran pulso agua y lo envió corriendo hacia Torkoal. Esta vez Torkoal no tuvo elección más que enfrentarlo. Defensa férrea solo funcionaba en ataques físicos. Flannery, hiperrayo. Torkoal usó todo su poder y envió un poderoso hiperrayo que entró en contacto con pulso agua y la colisión creó un enorme boom y el suelo debajo se agrietó. El hiperrayo finalmente triunfó y continuó hacia Milotic. Julian, rayo hielo. Milotic envió un poderoso rayo hielo hacia el hiperrayo entrante. Rayo hielo era su movimiento más fuerte y era la única forma posible para ella de contrarrestar el hiperrayo. El rayo hielo y el hiperrayo chocaron y la segunda ronda de explosión vino estrellándose. Trozos de hielo fueron esparcidos alrededor del campo de batalla, pero el hiperrayo fue detenido. Julian, termínalo. Pulso agua. Torkoal tenía que recargarse después de ese hiperrayo, así que no podía hacer nada más que recibir este pulso agua de frente. Solo podía esperar sobrevivir. El pulso agua cayó estrellándose sobre Torkoal. Desafortunadamente, Torkoal no sobrevivió y se desmayó después de recibir el ataque de frente. Flannery suspiró al verlo. Flannery, parece que perdí. Estaba deprimida ahora ya que perdió muy mal. Y encima de eso, esta era su primera batalla como líder de gimnasio, lo que no le dijo a Julian. Julian, no es que seas débil. Mis Pokémon tenían una gran ventaja contra los tuyos. Julian dijo y caminó hacia ella y estrechó su mano. Flannery volvió a su antiguo yo alegre y sonrió. Flannery, de todos modos, me derrotaste. Aquí está la medalla calor. Flannery le dio la medalla calor a Julian y él la tomó y la guardó dentro de su estuche de medallas. Flannery vio el número de medallas dentro de su estuche y asintió. Flannery, dado que tienes las 5 medallas, parece que irás al este. Julian, en efecto. Julian se despidió y salió del gimnasio y regresó a la posada.
Capítulo 125, en el lago. Julian regresó al campamento para encontrar a Daisy esperando afuera preocupada. Cuando Daisy vio a Julian, se sintió aliviada. Estaba muy preocupada por la tormenta de arena que apareció de la nada. Daisy, ¿estás bien? Julian, lo estoy. Encontré algo realmente interesante allá afuera. Daisy, ¿qué es? Julian sacó los dos fósiles y se los mostró. Daisy, fósiles de Pokémon antiguos. Daisy exclamó. Sabía lo difícil que era encontrar uno en Hoenn por el cambio en el ambiente que sucedió hace 3000 años. Julian notó que Daisy estaba realmente interesada en ellos. Julian, ¿por qué no los tomas? Daisy, pero tú los encontraste. Julian, no te preocupes por eso. Ya tengo a Kabutops. Deberías quedarte con uno y darle uno al profesor Oak. A él también le gustaría investigar sobre ellos. Daisy, ok, los tomaré. Daisy tomó felizmente los fósiles y los guardó dentro de su bolsa. Como la tormenta de arena se había detenido, continuaron su viaje hacia Pueblo Fallarbor. Les tomó 3 largos días llegar a Pueblo Fallarbor y entre estos días Julian siguió entrenando a sus Pokémon ya que se volvían más fuertes día a día. Cuando entraron a Pueblo Fallarbor, vieron que la ciudad estaba siendo decorada. La gente y los Pokémon vestían vestidos elegantes y a juego. Julian, parece que se celebrará un concurso aquí. Daisy, oh, lo olvidé por completo. El concurso se celebrará justo antes de mi examen. Julian, ¿entonces cuándo se celebra el concurso? Daisy, en 2 días, supongo. Julian, así que tu examen será el tercer día. Bien por mí. Miraré alrededor de la ciudad mientras te preparas para tu examen. Daisy, pero tienes que venir conmigo a ver el concurso el segundo día. Julian pensó por un rato y asintió con la cabeza. Julian, ¿quieres participar? Daisy, no. No tengo un Pokémon conmigo y el concurso no es lo mío. Julian, así que solo los ves para inspirarte. Daisy, sí. La cría de Pokémon es todo sobre inspirarse en otras cosas e implementarlo en mi trabajo. Julian sonrió y continuó conduciendo. Aunque Pueblo Fallarbor es llamado una ciudad, podría considerarse una pequeña ciudad. Tenía edificios altos y buenas carreteras para que los vehículos viajaran. Julian se detuvo frente a un hotel de 5 estrellas y alquiló una habitación para ellos. Una vez que entraron a la habitación, Julian se acostó en la cama y cerró los ojos. Se sentía cansado mentalmente por conducir el auto por tanto tiempo. De repente sintió a Daisy sentándose encima de él. Abrió los ojos para ver que Daisy estaba medio desnuda sentada encima de él con una sonrisa traviesa en su rostro. Julian, mírate siendo traviesa. Julian sonrió y se sentó derecho y desabrochó su sostén y chupó sus tetas mientras la bajaba a la cama y le daba un beso apasionado. Pronto ambos se enredaron el uno con el otro en la cama mientras realizaban sexo hardcore toda la tarde. Después de hacerlo, Julian se levantó y miró a Daisy, que estaba cansada y cubierta de sudor y jadeaba para tomar aire. Daisy, si me haces así cada vez, me harás adicta a ello. Daisy dijo mientras sus ojos estaban llenos de lujuria. Julian sonrió y le dio una palmada en el culo. Julian, fuiste tú quien se forzó sobre mí. Daisy sonrió y abrazó a Julian y empezó a frotar su polla de nuevo. Daisy, hagámoslo una vez más. Julian no le importó e hizo otra ronda. Después de terminar la hazaña de nuevo, encontró que Daisy estaba dormida. Miró afuera y vio que ya era de noche. No sentía sueño, así que decidió dar un paseo alrededor de la ciudad. Salió del hotel y sacó su bicicleta y empezó a mirar alrededor de la ciudad. Las luces de la noche eran hermosas y las decoraciones que estaban colocadas se veían fascinantes. Después de mirar alrededor de la ciudad, Julian decidió mirar alrededor del bosque cercano. Escuchó de los locales que el bosque cercano tiene un lago que brilla en la noche y es lo más hermoso que habían visto. Mientras cabalgaba en su bicicleta dentro del bosque, podía sentir muchos ojos sobre él. Definitivamente eran Pokémon. No lo atacaron ya que solo eran curiosos sobre un humano cabalgando en una bicicleta en su bosque.
Julian vio algunos pincir pegados a un gran árbol y bebiendo su savia. Vio a Seedot y Nusleaf en los árboles mirándolo. No eran amigables y mantenían algo de distancia de Julian y solo lo miraban. Después de cabalgar por un rato, finalmente encontró el lago y como dijeron los locales, el lago parecía brillar, pero cuando Julian se acercó, notó que el área no estaba cubierta por árboles y la luz de la luna se reflejaba en la superficie quieta del lago, haciéndolo parecer que está brillando. Detuvo su bicicleta y se bajó de ella. Se acercó al lago y miró su reflejo. El agua estaba muy limpia. Podía ver el fondo del lago si se concentraba. No encontró una mota de polvo flotando en el agua. Notó que el lago era hogar de muchos Pokémon, principalmente Barboach y Whiscash. Esto mostraba por qué el lago estaba tan limpio. Estos Barboach y Whiscash eran los limpiadores del lago. Julian decidió liberar a sus Pokémon para que pudieran disfrutar esta hermosa vista. Gyarados y Milotic fueron dentro del lago limpio ya que les gustaba mucho. El lago era lo suficientemente grande para sostener a Gyarados, así que no se sentía incómodo. También se había unido bastante bien con Milotic y parecían inseparables. Milotic siempre pasaba el rato con Gyarados ya que él le enseñaría cómo ser fuerte y usar diferentes tipos de movimientos. Bajo la luz de la luna, las escamas de Milotic brillaban y se veía hermosa mientras nadaba junto a Gyarados. Sus otros Pokémon también disfrutaron jugando en el agua excepto Infernape y Hatran ya que no les gustaba mucho el agua. Grovyle subió a los árboles y se sentó allí arriba mientras miraba el vasto bosque. Mientras lo hacía, notó una sombra al otro lado del lago. Grovyle con su aguda vista vio una imagen tenue de un Pokémon escondido detrás de un arbusto mirando a Julian y sus Pokémon. Julian también notó la mirada, pero no le importó. Sabía que debía ser un Pokémon que solo era curioso. También sintió que este Pokémon tenía un fuerte deseo de luchar, así que Julian decidió solo esperar y ver qué es este Pokémon y si lo confrontaría. Ya había advertido a sus Pokémon mayores que no liberaran su presión y asustaran al visitante. No importa cuán fuerte sea un Pokémon salvaje, si entraba en contacto con la presión de los Pokémon antiguos de Julian, se asustaría y huiría. Julian no tuvo que esperar mucho y pronto el Pokémon detrás del arbusto se reveló. Era un Pokémon con pelaje blanco parado sobre sus 4 patas. Tenía una cara oscura y un cuerno como una hoja en el lado de su cabeza. Julian se sorprendió al ver este Pokémon. Era un Absol. Absol miró alrededor y vio que la mayoría de los Pokémon de Julian lo ignoraban completamente ya que no lo consideraban nada especial. Absol tampoco hizo una escena ya que aún podía sentir que estos Pokémon eran fuertes. Miró a Trapinch, Larvitar, Milotic, Kirlia y finalmente Grovyle. Podía decir que estos 5 podían ser un partido perfecto para él. Absol miró a Milotic y quería confrontarla, pero notó un par de ojos grandes bajo el agua mirándolo, así que descartó la idea. Luego miró a Larvitar, Trapinch y Kirlia, pero al ver su tamaño, Absol no quería luchar contra ellos. Finalmente miró a Grovyle, que lo estaba mirando. Absol nadó a través del lago y se acercó a Grovyle y gruñó desafiando a Grovyle a una pelea. El ojo de Grovyle se entrecerró y saltó del árbol al suelo. Absol retrocedió mientras tomaba una postura y estaba listo para luchar. Grovyle miró a Julian. Julian solo asintió y dio permiso a Grovyle para luchar. Julian decidió no interferir ya que quería ver de qué estaba hecho este Absol. Julian estaba interesado en capturarlo, así que quería ver cómo había mejorado este Absol en la naturaleza sin la ayuda de ningún entrenador. Capítulo 126, Absol. Absol retrocedió un poco para hacer algo de distancia. Su instinto le dijo que estuviera al borde cada segundo. Grovyle hizo su movimiento. Saltó al aire y disparó múltiples semilladoras. Absol rápidamente saltó lejos, pero no pudo quedarse en un solo punto. Grovyle siguió disparando semilladoras. Mientras Absol seguía saltando y evitando las semilladoras, notó que Grovyle intentaba acorralarlo. Absol se encontró justo al lado de una roca. Grovyle se lanzó hacia el Absol acorralado mientras sus hojas brillaban rojas y se expandían haciendo una forma de media luna. Grovyle bajó una poderosa hoja afilada hacia Absol. Al ver el poder detrás del ataque entrante, Absol tomó una postura y de repente su cuerno brilló oscuro y se expandió en tamaño.
Absol usó tajo nocturno y contrarrestó la hoja afilada de Grovyle. Debido al ataque de Grovyle desde arriba, el suelo bajo los pies de Absol se agrietó, pero el movimiento aún fue contrarrestado. Grovyle hizo un salto mortal hacia atrás y aterrizó sobre sus pies. Absol cargó hacia Grovyle usando ataque rápido. Grovyle saltó esquivando el ataque rápido y atacó con bola de energía. Absol saltó a un lado y evitó la bola de energía que aterrizó en el suelo y lo destruyó. Absol envió un poderoso tajo psíquico hacia Grovyle. Grovyle lo contrarrestó usando bola de energía una vez más, pero esta vez envió más de una. La primera bola de energía chocó con el tajo psíquico y ambos se destruyeron. La segunda bola de energía fue hacia Absol a toda velocidad, pero Absol la esquivó. La tercera fue la definitiva. La tercera bola de energía golpeó a Absol y lo envió rodando por el suelo. Absol se puso de pie y usó rayo hielo. Grovyle tomó una postura y se agarró al suelo con sus piernas y usó protección. Creó un escudo hecho de energía que detuvo el rayo hielo. Los trozos de hielo volaron por todas partes. Absol luego cargó hacia Grovyle y usó megacuerno. Grovyle hizo lo mismo y cargó hacia Absol y usó tijera X, chocaron entre sí y el choque creó ondas de choque. Luego hubo una explosión enviando a ambos deslizándose hacia atrás. Grovyle usó agilidad y su velocidad subió significativamente. Absol miró a Grovyle y de repente sus ojos rojos brillaron. Un ojo de ilusión apareció encima de Grovyle y lo miró, luego desapareció. Julian se sorprendió al verlo. Julian, vista futura. No esperaba que Absol tuviera vista futura. Los Absol aprenden 2 movimientos de las 7 posibilidades cuando nacen. Los movimientos son finta, vista futura, mirada, canto mortal, ataque rápido y arañazo. Tener vista futura desde el día en que nació mostró que este Absol tenía un gran potencial. Sintiendo el peligro sobre sí mismo, Grovyle empezó a usar agilidad una y otra vez hasta que solo quedaban 5 segundos. Luego de repente se lanzó hacia Absol, rompiendo la barrera del sonido y atacando usando tijera X. Absol solo vio un borrón y luego fue golpeado por tijera X. Ni siquiera tuvo la oportunidad de contrarrestar. Absol fue enviado volando y aterrizó estrellándose dentro del lago. Absol se desmayó y podría ahogarse, pero Gyarados estaba debajo. Lo recogió y lo trajo de vuelta al suelo. El canto mortal se canceló ya que Absol se desmayó. Absol pronto se levantó y miró alrededor y vio que Julian era el más cercano a él. Retrocedió y gruñó a Julian. Grovyle avanzó y gruñó a Absol y le advirtió. Absol se giró y corrió. Julian miró en la dirección donde Absol se alejó y suspiró. Tuvo la oportunidad de capturar a Absol, pero despertó demasiado pronto. Tal vez fue por el agua. Julian, bueno, si lo encuentro de nuevo, definitivamente lo capturaré. Julian miró al cielo y vio que ya era medianoche. Julian, estoy tarde. Llamó de vuelta a sus Pokémon y se sentó en su bicicleta y se alejó cabalgando. Mientras se iba, Absol una vez más regresó al mismo lugar y miró en la dirección donde Julian se fue. Absol luego regresó de donde vino, dejando atrás el lago en paz y tranquilidad una vez más. Capítulo 127, Absol, 2. Cuando regresó a la habitación del hotel, vio que Daisy aún dormía, así que no la molestó y se unió a ella en la cama y se durmió. Al día siguiente, Julian despertó y notó que Daisy estaba despierta y preparándose para su examen. Julian se levantó de la cama y se refrescó e hizo el desayuno para ambos. Julian, estás bastante temprano. Daisy, necesito prepararme más, aunque estoy confiada de aprobar. Julian solo asintió. No sabía cuán difícil eran los exámenes, así que no la molestó al respecto. Lo que Julian estaba tratando de hacer ahora era encontrar una forma de reubicar a ese Absol que conoció anoche. Al ver que Daisy estaría ocupada todo el día, decidió salir de nuevo. Como no tenía nada que hacer en la ciudad, decidió ir al bosque que visitó anoche. Sentado en su bicicleta, cabalgó hacia el bosque. En el camino, notó a algunos individuos familiares que estaban sentados afuera del restaurante. Eran así sus amigos. Julian, ¿por qué están aquí? Espera, esa chica Mai. Debe estar participando en el concurso también.
Luego se fue ya que no pensó mucho en ello. Mientras entraba al bosque, notó que había más Pokémon activos durante el día que durante la noche. Los encontró regularmente, pero aún mantenían su distancia. Julian una vez más llegó a la orilla del lago donde Grovyle y Absol lucharon anoche. Al ver que no había nada presente aquí, decidió explorar el bosque un poco más. Decidió caminar a pie, así que colocó su bicicleta en su bolsillo dimensional y empezó a deambular por el bosque. Mientras caminaba, encontró algunos Pokémon raros que no eran tan conocidos en Hoenn. Vio pocos Bounsly huyendo y escondiéndose de Julian. Notó a un Sudowoodo disfrazándose como un árbol y evitando a Julian. Julian no estaba interesado en ellos. Estaba tras ese Absol con el que Grovyle luchó anoche y su suerte estaba en punto hoy. Escuchó una explosión viniendo de una distancia. Miró en la dirección y notó luz oscura parpadeando. Sabía que había una batalla salvaje en curso. Julian aumentó su paso y llegó a su destino, pero cuando llegó allí vio a Absol rodeado por 3 Pokémon, un Ursaring, un Siftree y un Sploud. Julian podía fácilmente decir que se estaban aliando contra Absol. No sabía la razón, pero pensó que podría tener que ver con la disputa de territorio o que Absol les hizo algo en el pasado. Julian no le importaba qué hizo Absol ni por qué. Ahora solo quería capturarlo. Julian vio que Absol estaba herido y cansado. Al ver su oportunidad de ganar la amistad de Absol, Julian llamó a Trapinch. Julian, Trapinch, ve bajo tierra e intenta atrapar a esos 3 Pokémon. Trapinch miró a los 3 Pokémon y asintió con la cabeza. Pronto cavó un agujero y desapareció. Absol, por otro lado, estaba retrocediendo lentamente. Había perdido toda su energía y no podía usar canto mortal. Cayó justo en su trampa. Absol no sabía qué hacer, pero de repente notó algo. Notó movimientos ágiles bajo tierra. No solo él, incluso el Siftree al otro lado notó algo. Pero era demasiado tarde. Absol y Siftree saltaron lejos y de repente se formó un enorme pozo y Ursaring y Sploud cayeron dentro del pozo. Se sobresaltaron e intentaron escapar, pero era inútil. No podían escapar. De repente una enorme mandíbula oscura apareció desde los lados y se cerró triturando sobre ellos, destruyéndolos completamente. Siftree se giró hacia Absol y pensó que era una trampa tendida por Absol, así que se lanzó hacia Absol para atacar. Absol no estaba en condiciones de batallar, pero antes de que Siftree pudiera lanzar un ataque, Milotic de repente apareció de la nada y se envolvió alrededor de Siftree y lanzó un rayo hielo a quemarropa completamente congelando al Siftree en el lugar. Absol estaba atónito al ver lo que pasó. Retrocedió un poco y gruñó a Milotic. Trapinch de repente apareció justo frente a Absol, aturdiéndolo por un segundo. Julian también entró y Absol lo notó. Recordó que Julian era el mismo humano que vio anoche. Julian, aquí, come esto. Julian lanzó algunas bayas Oran hacia Absol. Absol las olió por unos segundos y las masticó. Sintió que su energía regresaba y sus heridas se curaban lentamente. Absol miró a Julian y corrió antes de que Julian pudiera decir algo. Al verlo, Julian se enojó. Pasó tiempo buscando a este Absol, incluso le dio algunas bayas Oran y luego se escapa sin pagar nunca. Julian podría haberlo capturado, pero ya estaba débil y a Julian no le gustaba capturar Pokémon que ya estaban débiles. E incluso si capturaba a Absol, no sería tan obediente como sus otros Pokémon ya que fue forzado a hacerlo. Julian, te atraparé la próxima vez. Julian apretó los dientes y llamó de vuelta a sus Pokémon y se alejó. Luego cabalgó en su bicicleta de vuelta a la ciudad. Ya era pasada la tarde y vio a gente reuniéndose frente a una pequeña tienda y haciendo mucho ruido. Julian miró en la dirección y vio a 3 idiotas vendiendo Pokéblocks falsos. Eran en efecto el equipo Rocket. Julian, estos tipos son verdaderos idiotas, pero son lo suficientemente talentosos para engañar a otros. Deberían ser hombres de negocios en lugar de ladrones insignificantes. A Julian no le importaba qué hacían, así que continuó cabalgando por el camino. Mientras pasaba, miró el enorme arena del concurso justo en el medio de la ciudad. También vio un centro Pokémon al lado, así que decidió dar un chequeo rápido a sus Pokémon.
Mientras entraba al centro Pokémon, vio a Ash, Brock y Max hablando con un chico con cabello verde. Julian, mal momento. Julian decidió no interferir y fue hacia el mostrador para darle sus Pokémon a la enfermera Joy. La enfermera Joy tomó sus Pokéballs y se las dio a Chansey que estaba a su lado. Enfermera Joy, tendrás que esperar un rato. Debido al concurso, el centro Pokémon está muy ocupado hoy. Julian, entiendo. Julian asintió y caminó hacia la salida, pero escuchó algo. Arash y el chico de cabello verde hablando de algo. Parecía que el chico de cabello verde le pidió a Ash una batalla. Julian se detuvo en su camino y los miró. Estaba interesado en ver esta batalla. Quería ver cuán lejos había llegado Ash. No recordaba nada del anime ya que era de su vida anterior y los recuerdos eran borrosos. Solo recordaba los eventos importantes. Vio a Ash, Brock y Max salir del centro, así que también lo siguió. Pronto se detuvieron frente a un área abierta donde Ash y el chico de cabello verde tomaron su postura. Julian se acercó a Brock, que estaba parado a un lado. Julian, ¿quién es ese chico? Brock se giró y se sobresaltó. Brock, Julian, eres tú. ¿Qué estás haciendo aquí? Max, que escuchó a Brock, se giró y vio a Julian y se congeló una vez más. Brock, su nombre es Drew. Es un coordinador Pokémon. Julian, ya veo. ¿Hasta dónde ha llegado Ash? Brock, bueno, sigue siendo el mismo de siempre. Julian sacudió la cabeza. Sabe cuánto potencial tiene Ash, pero es demasiado prematuro. Luego miró a Max, que se había congelado completamente y estaba mirando a Julian. Julian, ¿cómo estás, Max? Max salió de ello y miró a Julian con respeto. Max, yo. Estoy bien. Hola, mi nombre es Max y tengo 7 años. Max estaba luchando por mantener una conversación. Julian, sé que no tienes que estar tan tenso. Max aún estaba incómodo, pero recordó algo muy importante. Max, señor Julian, ¿puedo tener su autógrafo? Max sacó un cuaderno de su bolsa con un bolígrafo y se lo dio a Julian. Al verlo, Julian recordó Encanto como la gente se le acercaba y le pedía autógrafos, pero no extrañaba esos días ya que sentía que eran problemáticos. Tomó el cuaderno y el bolígrafo y lo firmó y se lo devolvió a Max. Al recibir el autógrafo, Max se emocionó y lentamente puso su cuaderno dentro de su mochila. Lo trató como un tesoro. Julian se sintió incómodo al verlo. Luego miró a Ash y Drew, que estaban demasiado ocupados y no notaron lo que pasó aquí. Drew envió a su Roselia y Ash envió a su Taiyo. Max, Ash claramente tiene ventaja ya que Taiyo es de tipo volador y Roselia es de tipo planta. Señor Julian, ¿qué piensa? Julian, no conozco el estilo de pelea de ese chico, así que no tengo idea. Pero una cosa que un entrenador debe mantener en mente es nunca subestimar a su oponente. Max sintió que estaba siendo obsequiado con conocimiento que venía directamente del cielo. Si Julian supiera sobre esto, se taparía la boca y nunca hablaría de nada a Max. Brock también asintió. La batalla empezó y Ash empezó fuerte ya que su Taiyo aterrizó un golpe directo a la Roselia de Drew. La batalla continuó mientras tanto Taiyo como Roselia lanzaban sus ataques. Julian, Ash y Taiyo aún necesitan mucha coordinación. Brock frunció el ceño al oír esto y al siguiente momento vio a Taiyo siendo golpeado por espora paralizante y luego Roselia lanzó un rayo solar y derrotó a Taiyo. Ash apretó los dientes por su derrota. Luego de repente Mai, que estaba detrás de los arbustos, apareció y Drew la notó, así que empezó a presumir lo bueno que es como coordinador. Ash notó a otra persona parada al lado de Brock y se sorprendió al ver a Julian. Ash, Julian, ¿estás aquí? Julian, en efecto. Deberías haber usado a Pikachu. Max, pero señor Julian, ¿los movimientos eléctricos de Pikachu no son tan efectivos contra tipos planta? Julian, he visto a Ash y Pikachu desde el principio de su viaje. Sé de lo que son capaces. ¿Verdad, Pikachu? Julian sonrió y acarició la cabeza de Pikachu. Pikachu, Pika. Pikachu se acurrucó contra la palma de Julian.
Supongo que tienes razón. Necesito tener una mejor comprensión con todos mis Pokémon al igual que mi vínculo con Pikachu. Julian se sorprendió al verlo. Pensó que Ash aún sería el mismo, pero nota que Ash está cambiando. Julian, en efecto, este es un mundo real, no una ficción. Ash va a crecer y mejorar cada vez más mientras viaja. Julian sonrió al verlo. Julian, dado que entiendes lo que te falta, ¿qué tal una sesión de entrenamiento conmigo mañana? Al ver a Ash mejorando, Julian sintió que debería ayudarlo un poco, pero todo depende de Ash y sus Pokémon si pueden aprender algo de él. Al oír esto, Ash se emocionó. Siempre quiso una sesión de sparring con Julian. Aunque esto no es una sesión de sparring, una sesión de entrenamiento con el campeón es aún mejor. Max también estaba emocionado ya que podrá acompañar a Julian mañana. Drew, que estaba a un lado, se quedó sin palabras. Hace solo un momento era el personaje principal de la escena, pero ahora estaba completamente ignorado. Pero lo más impactante ahora era la persona que estaba frente a él. Reconoció a Julian. Mai también se unió a Max y al grupo e ignoró completamente a Drew. Mai, señor Julian, ¿puede decirme qué debería hacer para el concurso mañana? Julian, no sé nada sobre un concurso, pero por lo que he visto hasta ahora es que deberías confiar en tu Pokémon y estar en sincronía con él. Mai, ¿confiar en mi Pokémon? Julian, sí. Bueno, entonces me iré. Ash, encuéntrame aquí después del concurso mañana. Entrenaremos dentro del bosque. Diciendo esto, se alejó. Drew, que solo estaba parado allí, no podía creer a quien acababa de ver. Capítulo 128, Entrenando a Ash. Julian regresó a la habitación del hotel para encontrar a Daisy haciendo algunas notas mientras masticaba algunos snacks que estaban a su lado. Julian, ¿aún preparándote? Creo que deberías descansar un poco. Daisy se giró y sonrió a Julian. Daisy, lo sé. Solo empecé ahora. Estuve viendo televisión todo el día. Julian no dijo nada y se sentó a su lado. Julian, ¿entonces vamos al concurso mañana? Daisy, por supuesto. Necesito nueva inspiración. Tal vez puedan ayudarme en mi examen. Julian, no te estreses demasiado. Daisy, entiendo. El día pasó mientras los dos disfrutaban de la compañía del otro. Al día siguiente fue grande. Las calles estaban llenas y la mayoría de la gente se dirigía hacia el edificio donde se celebraría el concurso. Julian y Daisy se unieron a la multitud mientras caminaban al concurso en lugar de ir en un auto. Cuando llegaron allí, vieron que la entrada estaba completamente bloqueada por gente tratando de entrar. Julian sabía que esto pasaría, así que ya había reservado boletos de entrada trasera a las habitaciones VIP. Después de entrar a la habitación VIP, fueron recibidos por un trabajador que les ofreció bebidas y se fue. Julian y Daisy se sentaron y miraron la plataforma donde entró la anfitriona del concurso. Es una dama con cabello naranja. Julian la había visto muchas veces en el anime. El concurso comenzó y los participantes empezaron a subir al escenario y actuar. Daisy estaba concentrada mientras empezaba a garabatear cualquier cosa que encontraba interesante. Julian se aburrió después de 5 o 6 actuaciones. Nunca fue un tipo de concursos. Aunque las actuaciones se veían hermosas, no eran de su gusto. Pronto el chico con cabello verde entró y dio una buena actuación, fallando un puntaje perfecto por 0.8 puntos. Después de él, otra dama llamada Grass entró y superó su puntaje por 0.3 puntos. Luego fue el turno de Mai. Ella también lo hizo bien y obtuvo 25.9 puntos. Julian solo miró estas actuaciones ya que pensó que eran mejores que el resto. También notó que uno de los idiotas del equipo Rocket también estaba participando en el concurso. Era Jesse. Aunque hizo trampa, Julian quedó impresionado por sus ideas creativas. Julian, en serio, ¿por qué desperdician su talento en lugar de ser ladrones insignificantes? Si Julian recordaba correctamente, estos 3 idiotas eran buenos en todo lo que hacían excepto robar Pokémon. Construir robots lo tienen. Hacer comida también pueden hacerlo.
Engañar a gente estúpida y hacer que compren los productos tenían una gran mente de negocios. Julian sacudió la cabeza mientras pensaba cómo desperdician su talento así. Aunque Jesse hizo trampa en este concurso, obtuvo el puntaje más alto. La competencia continuó y Drew, Mai, Jesse y Grace avanzaron a la siguiente ronda. Mai derrotó a Jesse y Grace derrotó a Drew. En la siguiente ronda, Mai derrotó a Grace y ganó su primera cinta. Julian, terminó. Vámonos. Julian se levantó seguido por Daisy y ambos salieron del salón del concurso. Aún era de tarde y la gente aún iba alrededor del salón y comprando mercancías. Julian, Daisy, deberías regresar a la habitación del hotel. As está aquí y prometí entrenarlo hoy. Daisy, oh, As también está aquí. Bueno, entonces me iré. Envía mis saludos a él. Julian asintió y vio a Daisy alejarse. Luego regresó al lugar donde se encontró con As ayer. Cuando llegó allí, vio a As ya esperándolo con Brock, Mai y Max junto con él. Julian, felicidades, Mai. Mai, gracias. Julian, ok, As, vamos al bosque. Te entrenaré allí. Diciendo eso, Julian empezó a caminar. As pronto corrió detrás de él junto con Brock, Max y Mai. El bosque era muy grande y caminaron por más de 2 horas y aún no llegaban a su destino. Mai estaba cansada y le costaba seguir el paso de Julian. No solo Mai, incluso As, Brock y Max se sentían un poco exhaustos, pero aún podían seguirle el ritmo. Mai, señor Julian, ¿no podemos descansar un rato? Julian, solo un poco más. Estaremos allí en poco tiempo y caminar es bueno para tu salud. Mejorará tu salud y resistencia. Julian y el grupo finalmente llegaron a la orilla del lago. Julian eligió este lugar ya que era ideal para entrenar y podía tener otro encuentro con ese Absol de nuevo. Julian, estamos aquí. Julian se detuvo y miró alrededor del lugar. Solo notó que los Pokémon estaban solo bajo el agua y unos pocos escondidos en los árboles. Mai, vaya, este lugar es tan hermoso. Brock, el agua también está muy limpia. Es genial para beber y cocinar comida. As, Julian, empecemos con el entrenamiento. ¿Vamos a tener una batalla simulada? Julian, no. Vamos a hacer ejercicio un poco. Estirar los músculos de tus Pokémon antes de pasar a algún entrenamiento pesado. As, ¿qué? Pero eso suena aburrido. Max, deberías escuchar al señor Julian. Hacer algo de estiramiento antes del entrenamiento evitará que tus Pokémon reciban daño muscular. ¿Verdad, señor Julian? Julian asintió y no dijo nada. Julian, ok, saquen a sus Pokémon. Veamos cómo están. As, ok. Todos salgan. As sacó a todos sus Pokémon, Taijou, Trecco, Corpus y Torqual. Por supuesto, también estaba Pikachu. Julian los miró y notó que todos estaban en buena forma. Bueno, tener a Brock como compañero había ayudado a As a mejorar junto con su viaje. Julian, tus Pokémon están en buena condición, pero les falta poder y control y están un poco desincronizados contigo. As asintió. Max, por otro lado, empezó a anotar todo lo que Julian explicaba a As. Julian, me enfocaré en ti y Pikachu. Tus otros Pokémon serán cuidados por mis Pokémon. Julian pensó por un segundo y sacó algunos de sus Pokémon. Infernape, Grovyle, Kabutops y Piot. Eligió a Grovyle sobre Venusaur porque tendrá más conexión con Trecco que Trecco con Venusaur. Infernape se encargará de Torqual. Kabutops enseñará a Corpus y Piot enseñará a Taijou. Julian miró a los Pokémon de As, que se sobresaltaron al ser expuestos a tanta presión poderosa de los 3 Pokémon frente a ellos. Grovyle aún estaba lejos de los otros, pero aún más fuerte que cualquiera de los Pokémon de As. Julian, serán sometidos a un entrenamiento serio y no se les permitirá holgazanear. ¿Entendido? Al oír la voz firme de Julian, todos los Pokémon de As se enderezaron y asintieron. Julian, bien. El Trecco de As estaba más emocionado que los otros de probar sus poderes a su propia especie. Julian, empiecen estirándolos y luego pasen a construir fuerza.
Los Pokémon de Julian asintieron y empezaron a enseñar a los Pokémon de Ash. Julian miró a Ash y Pikachu. Julian, en cuanto a ustedes dos, serán entrenados personalmente por mí y uno de mis Pokémon. Ash asintió. Ash, vamos, Pikachu. Pikachu, pica pica. Julian, bien entonces, Pikachu. Vamos a enseñarte cómo controlar tu energía eléctrica. Electivire, sal. Electivire sale y mira al pequeño Pikachu frente a él y sonríe. Pikachu podía sentir la enorme cantidad de electricidad irradiando de Electivire. Julian, Electivire, demuestra cómo debe controlarse la electricidad. Electivire sintió y extendió sus manos hacia adelante. Luego empezó a canalizar toda la electricidad en un solo punto haciendo que fluyera a través de su cuerpo y se reuniera en un punto. Julian, la mejor forma para que Pikachu aprenda a controlar la electricidad es hacer que canalice electricidad a cada parte de su cuerpo y la traiga de vuelta y la reúna en un solo punto. Empecemos a hacer esto. Mientras Julian explicaba el proceso, Electivire había creado una bola de electricidad muy pequeña entre sus manos, pero esta pequeña bola estaba altamente concentrada. Podía destruir campos en segundos. La atracción eléctrica era tan fuerte que el pasto debajo estaba parado derecho debido a la electricidad estática. Incluso la electricidad dentro de Pikachu estaba ardiendo. Julian, ok, Electivire, detente. No quieres destruir el sitio, ¿verdad? Electivire se detuvo y absorbió la bola eléctrica de vuelta a su cuerpo. Todos estaban impactados por el poder detrás de esa pequeña bola de electricidad. Ash, ¿alguna vez seré tan fuerte? Pikachu también tenía el mismo pensamiento. Julian, no tienes que sentir presión. Pikachu tiene potencial ilimitado y si sigues entrenándolo correctamente, podría un día alcanzar el mismo nivel que Electivire aquí. Ash asintió y Pikachu se volvió determinado. Max, vaya, tantos Pokémon de nivel campeón. Brock, en efecto. Cada uno de ellos podría destruir ciudades si se sueltan. Mai, asustador. Julian estaba mirando a Pikachu mientras intentaba canalizar electricidad, pero notó algo más también. Pocos estaban espiándolos y Julian reconoció a cada uno. El primero era Absol. Había regresado y estaba impactado por ver el poder de la energía creada por Electivire. Nunca había visto un Pokémon a este nivel. Los otros tres eran, por supuesto, el equipo Rocket. Deben haber tropezado de alguna manera aquí tratando de encontrar a Ash. Julian suspiró al verlo. Julian, realmente es un imán de problemas. Los problemas lo siguen donde quiera que va. Pero también hay buenas noticias. Absol está aquí y lo capturaré esta vez seguro. Capítulo 129, Absol, 3. Detrás de algunos arbustos, el trío del equipo Rocket está espiando a Julian, así el grupo. Jessie, esos Pokémon se ven muy fuertes. Deberíamos regalárselos al jefe y nos haremos ricos e incluso nos promoverán. James y Meowth se giraron y miraron a Jessie como si fuera una idiota. James, Jessie, ¿sabes siquiera quién es ese hombre con ese mocoso? Jessie, ¿a quién le importa quién es? Sus Pokémon son el regalo perfecto para el jefe. Meowth, idiota, ¿no tienes ojos? Míralo. Es el ex campeón de Kanto. Meowth golpea la cabeza de Jessie y le recuerda quién es. Jessie, ¿campeón? Jessie repasó su memoria y vio cómo fueron demolidos por Gengar una vez y una vez un Gyarados rojo enojado los envió volando. Recordando todo, rompió en sudor frío. Jessie, ustedes idiotas, ¿por qué no me advirtieron antes? Habría saltado hace un momento. James, solo cállate y mantente baja. Si nos ve, sabes qué va a hacer, ¿verdad? Todos sintieron un escalofrío por su columna y lentamente retrocedieron lentamente. Julian notó que el equipo Rocket retrocedía y asintió. Julian, no son tan estúpidos como pensaba. Absol, por otro lado, estaba observando cuidadosamente cómo Julian y sus Pokémon entrenaban a los Pokémon de Ash. Intentó imitar lo que vio y sintió que su energía oscura de repente se reunía en su cuerpo. No era significativo como los otros Pokémon siendo entrenados ahora,
pero era suficiente para aumentar el poder de su ataque. Pikachu, que intentaba controlar la electricidad dentro de él, sintió que su poder eléctrico crecía lentamente. Julian asintió al verlo. Tenía razón. Pikachu era en efecto un aprendiz rápido. Julian, ok, haz. Ahora depende de ti sacar el verdadero potencial de Pikachu. Ash asintió. Julian, piensa antes de hacer cualquier movimiento. Observa tus alrededores. Encuentra una forma de superar a tu oponente. Estas son todas las cosas que un entrenador necesita saber. Cuanto mejor estés en ello, más fuerte creces con tu Pokémon. Ash, Pikachu, vamos. Ash empezó a entrenar a Pikachu como Julian le instruyó. También se unió con Pikachu. Julian podía ver una ligera progresión en la fuerza de Pikachu. No era significativa, pero si continuaba así, Pikachu se volvería más fuerte. Absol también estaba observando a Pikachu desde los arbustos. Podía sentir que Pikachu se volvía más eficiente manejando electricidad. Después de entrenar por horas, todos los Pokémon de Ash estaban cansados. Julian notó que su Treecko estaba mostrando signos de evolución. Julian, tu Treecko evolucionará pronto. Ash, ¿de verdad? Julian, tal vez hoy mismo. ¿Quién sabe? Ahora ten una batalla simulada con mi Electivire. Veamos cuánto mejoraste en el entrenamiento de hoy. Ash, finalmente. Julian se levantó y llamó a Electivire. Ash envió a Pikachu contra Electivire. Julian, pueden comenzar. Ash, Pikachu, usa ataque rápido. Pikachu se lanzó hacia Electivire. Al verlo, Electivire usó su mano para golpear hacia abajo a Pikachu, pero él escapó y empezó a dar vueltas y vueltas contra Electivire. Electivire miró a izquierda y derecha y de repente usó martillo brazo en el suelo, lo que envió temblores por todas partes y agrietó el suelo causando que Pikachu perdiera el equilibrio y tropezara en el suelo. Ash, Pikachu, más rápido. Usa ataque rápido. Pikachu una vez más usó ataque rápido y esta vez fue más rápido que el anterior. Pikachu escapó de los swings de la mano de Electivire y lo golpeó directamente en el pecho. Electivire no se movió ni una pulgada y solo se quedó allí mirando hacia abajo a Pikachu, que estaba en su pecho. Movió su dedo y envió a Pikachu rodando por el suelo. Max, ni siquiera lo rasguñó. Brock, no hay forma de que Ash pueda ganar. Julian, solo la velocidad no ayudará si no tiene suficiente poder para respaldarla. Ash, Pikachu, usa trueno. Pikachu trajo un enorme rayo de relámpago golpeando a Electivire. Electivire no resistió en absoluto mientras se quedaba allí y recibía la electricidad. Max, un golpe directo. Brock, puede ser un golpe directo, pero no creo que haya causado daño. Brock tenía razón. Electivire era completamente resistente a la electricidad y con su habilidad Motor Drive, cada vez que es golpeado por un movimiento de tipo eléctrico, su velocidad aumenta. El trueno se desvaneció y Electivire aún estaba parado allí sin daño. Julian, necesitas más poder detrás de eso. Ash, Pikachu, ataque rápido a toda potencia. Esta vez Pikachu cargó hacia Electivire a toda velocidad. No se movió alrededor. Quería un golpe directo. De repente electricidad empezó a salir de sus mejillas y de repente todo su cuerpo estuvo cubierto de electricidad. Pikachu cargó hacia Electivire con toda su fuerza. La electricidad generada por Pikachu destruyó el suelo debajo de él. Electivire no resistió y dejó que Pikachu lo golpeara directamente. Pikachu golpeó a Electivire con su movimiento recién aprendido Placaje Voltaje. Placaje Voltaje era uno de los movimientos de tipo eléctrico más fuertes. La colisión causó ondas de choque que se extendieron por toda el área y un enorme pilar de relámpago fue visto elevándose alto en el cielo. Brock, eso es placaje voltaje. Max, vaya, Pikachu aprendió un nuevo movimiento. Julian sonrió al verlo. Sabía que Pikachu podía lograr un movimiento poderoso. Estaba satisfecho al ver que Electivire fue empujado un poco hacia atrás con ese ataque. Pikachu cayó al suelo y estaba exhausto. Miró hacia arriba y vio que Electivire aún estaba bien. Solo salía un humo fino de su pecho.
Max, ni siquiera causó daño. Max finalmente vio qué nivel de fuerza tenían los Pokémon de Julian. Estaba asombrado por esto. Ash, Pikachu. Ash corrió hacia Pikachu y lo cargó. Ash, ¿estás bien? Pikachu, pica. Julian, no te preocupes. Solo está exhausto después de usar placaje voltaje. Ese fue realmente un movimiento poderoso. Julian se acercó a Ash y miró a Pikachu. Julian, Pikachu, lo hiciste genial. Aquí, toma esta valla. Julian le dio a Pikachu una valla que comió y se reenergizó de nuevo. Julian, continúa entrenando de la misma forma que te enseñé y todos tus Pokémon se volverán más fuertes. Julian se giró y miró en la dirección donde Absol se escondía. Se quedó en el mismo lugar por horas solo para mirar la sesión de entrenamiento. Julian quedó impresionado por la paciencia de Absol. Absol notó que Julian lo estaba mirando. Sabía que Julian sabía que estaba allí, así que decidió mostrarse. Julian, finalmente saliste. Julian se levantó y miró a Absol. Julian, esta vez no vas a ir a ninguna parte. Absol tomó una postura y miró a Julian. Julian, has huido 2 veces, pero esta vez no tienes a dónde ir. Ven conmigo y te haré poderoso. Ash, ¿quién es ese Pokémon? Sacó su Pokédex y aprendió sobre Absol. Absol miró a Julian y mantuvo su postura. Julian, así que quieres una batalla. Bien. Grovyle. Grovyle saltó hacia adelante y miró a Absol. Había derrotado una vez y ahora Julian lo respaldaba. Estaba más confiado. Absol envió un tajo psíquico hacia Grovyle. Julian, agilidad, luego hoja afilada. Grovyle usó agilidad y cargó hacia el tajo psíquico entrante y lo desvió con hoja afilada. Continuó hacia Absol a toda velocidad. Absol envió un pulso oscuro hacia Grovyle. Julian, usa bola de energía y continúa adelante. Grovyle se movió aún más rápido mientras creaba múltiples bolas de energía detrás de él que fueron enviadas disparando hacia el pulso oscuro. Algunas de ellas se enfrentaron con el pulso oscuro y algunas fueron directo hacia Absol. Al ver el ataque entrante, Absol saltó para esquivarlas. Mientras Absol aún estaba en el aire, Julian llamó su siguiente movimiento. Julian, agilidad luego tijera X. Grovyle una vez más usó agilidad y aumentó su velocidad y disparó hacia Absol formando una X con sus hojas rojas y golpeando a Absol directamente. Absol fue enviado volando y se estrelló contra la corteza de un árbol y se desmayó. Julian lanzó la Pokéball y capturó a Absol dentro de ella. La bola se movió 3 veces y hizo un sonido beep indicando que la captura fue exitosa. Capítulo 130, el examen de Daisy. Julian caminó hacia la Pokéball y la levantó y sonrió. Finalmente capturó a Absol. Julian, Absol, sal. Lanzó la bola al aire y Absol salió y miró alrededor y finalmente miró a Julian. Julian, desde ahora eres parte del equipo, así que sé amable con todos. Absol no hizo nada y solo miró a Julian. Julian, sistema, muestra las estadísticas de Absol. Sistema, afirmativo. Absol tipo siniestro nivel 28 edad 1 año vínculo 40% PS 90 ataque 130 defensa 70 AT. ESP. 85 Dev. ESP. 80 velocidad 97. Movimientos vista futura, canto mortal, ataque rápido, doble equipo, rayo hielo, mordisco, tajo nocturno, tajo psíquico. Habilidad suerte supera, desbloqueada, justificado, desbloqueada. Julian, un atacante físico rápido con un buen set de movimientos. Entrenarlo no será difícil. Estaba satisfecho con su captura. Ash, Julian, felicidades por capturar un nuevo Pokémon. Julian asintió. Julian, ahora que el entrenamiento terminó, deberían regresar y descansar. Descansar también es una parte muy importante de volverse fuerte. Ash asintió y se fue con sus amigos. Julian se quedó atrás y observó cómo Absol se unía a sus Pokémon. Notó que Absol evitaba a sus Pokémon mayores y solo intentaba unirse a sus Pokémon más nuevos.
Julian notó que Absol era muy cauteloso y no confiaba fácilmente en otros. Se unió a sus Pokémon más jóvenes porque aún son infantiles en naturaleza y fáciles de confiar. Los otros Pokémon de Julian están crecidos y tienen una mentalidad madura aunque no actúen así. Por eso Absol era cauteloso con ellos. Gengar estaba mirando a este nuevo miembro de su familia. Sabía que la energía que Absol llevaba en él era totalmente opuesta a la suya, pero no le importaba. Estaba fascinado por cómo Absol intentaba evitarlo. Julian notó el acercamiento de Gengar hacia Absol, pero no interfirió. Quería ver qué haría Absol. Gengar se acercó lentamente a Absol desde las sombras. Absol, que estaba acostado en el suelo, de repente sintió movimiento, pero no podía ver de dónde venía. Julian observó cuidadosamente y se sorprendió al ver que Absol notó los movimientos de Gengar. Encontrar a Gengar es casi imposible si quiere, pero Absol notó sus movimientos y eso fue suficiente para probar su sentido agudo. Julian se preguntó cómo podía hacerlo Absol. No era que su Absol fuera diferente de otros Absol. Era el mismo que cualquier otro de su especie. Recordó algo que los locales en Hoenn dijeron sobre Absol: cada vez que un Absol aparece frente a la gente, les trae desastre. Esta creencia se volvió tan fuerte una vez que los humanos intentaron borrar a los Absol del mundo y casi se extinguieron. Luego se descubrió que Absol sabe o siente cuando ocurrirá un desastre y cómo escapar de ellos. Y en esta era actual, los Absol eran raros y no confiaban fácilmente en otros. Gengar de repente apareció frente a Absol y lo asustó. Absol se sobresaltó y retrocedió. Miró a Gengar y gruñó. Gengar rió y se fue. Después de unos minutos, viendo que la escena se había calmado, Julian decidió regresar, así que llamó de vuelta a todos y sacó su bicicleta y regresó a la ciudad. El día estaba a punto de terminar y mañana era el examen de Daisy, así que regresó a la habitación del hotel y vio a Daisy durmiendo en la cama con un libro a su lado. Julian, debe haber estado cansada haciendo todo ese estudio durante los últimos días. Julian se acercó a ella y la colocó en una posición adecuada y la cubrió con una manta. Luego se limpió y se unió a ella en la cama y se durmió. Al día siguiente despertó para encontrar que Daisy se estaba preparando para salir. Julian, ¿estás preparada? Daisy, sí, lo estoy. Deséame suerte. Julian, buena suerte. Julian también se levantó de la cama y se preparó para poder llevarla al salón del examen. Julian, ¿dónde es el lugar? Daisy, en una escuela Pokémon, al oeste de la ciudad. Julian, ya veo. Prepárate rápido o perderás tu examen. Daisy, solo 5 minutos. Julian asintió y salió y fue hacia el estacionamiento. Daisy llegó después de 10 minutos y se dirigieron hacia la escuela Pokémon. Una vez que llegaron, Daisy fue por su camino ya que tenía que registrarse para el examen. Como Julian no tenía nada que hacer, decidió revisar la escuela. Mientras deambulaba por la escuela, vio a algunos niños peleando entre sí. Julian, niños, siempre están metidos en algún problema. Julian no se molestó e intentó alejarse, pero de repente escuchó a alguien llamándolo. Señor con abrigo negro, ¿podría ayudarme por favor? Julian miró alrededor y notó que era el único vistiendo un abrigo negro. Se giró y vio a una mujer vistiendo gafas tratando de detener a los niños de pelear. Julian suspiró y levantó a un niño por el cuello de la espalda y lo levantó. Gracias, soy una maestra a tiempo parcial aquí, así que cuido de estos niños, pero recientemente estos dos niños siguen discutiendo. Julian, ¿de qué discuten? Maestra, uno de ellos dijo que vio a una mujer con cabello rojo y ojos verdes brillantes montando un salamense y volando más rápido que un avión. El otro no le cree, así que siguen peleando sobre eso. Julian, los niños siempre son así. Discuten por un tiempo y lo olvidan después de unos días. No hay necesidad de preocuparse. Maestra, supongo que tienes razón. Julian dejó el área después de que los niños dejaron de pelear. Julian, una mujer con cabello rojo y ojos verdes brillantes montando un salamense. Eso suena interesante. No sé cómo ese niño se le ocurrió o podría ser realmente verdad. Gracias por escuchar este capítulo.
Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.